quiere que vayamos por favor al libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, porque si se acuerdan, me comprometí a predicar sobre el libro de Daniel. Las veces que a mí me tocaba compartir en el rol de predicadores. Y vamos a hoy considerar el libro de Daniel en el capítulo 2. Mientras usted lo busca, le voy a hacer una breve introducción para situarnos en el contexto histórico-cultural. Daniel es un libro, es una autobiografía. La mayoría de los eruditos coinciden en que el mismo Daniel lo escribió. Y es muy interesante porque él fue un estadista, ya lo habíamos dicho. Es decir, fue un hombre de Estado, un hombre que estuvo rodeado toda su vida de gente de gobierno, de cortes y, por supuesto, donde había acumulado mucho poder. Imagínense, estuvo nada más y nada menos que al lado de 4 reyes durante más de 6 décadas y 2 imperios. O sea, encima, un imperio había conquistado al otro y él permaneció todo ese tiempo. Pero lo más interesante es que permaneció manteniendo intactas sus convicciones y la lealtad a Dios, en medio de una cultura eminentemente pagana y a un lado de regímenes absolutistas caracterizados por la crueldad y el despotismo. Es un libro que tiene básicamente 2 partes. La primera parte, hasta el capítulo 7, es prácticamente una parte histórica donde cuenta la historia de Daniel y sus 3 amigos. Y la segunda consta de visiones apocalípticas, difíciles de interpretar. Entonces es un libro histórico, es un libro apocalíptico, es un libro profético. Así que conforme con nuestro plan, hoy vamos a considerar el segundo capítulo, que de manera muy interesante, a partir del verso 4, en el original está escrito en arameo. Es una de las pocas porciones de las Sagradas Escrituras que están escritas en arameo, porque como ustedes saben, el resto del Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Así que es muy interesante porque el arameo era la lengua vernácula, la que hablaban en el imperio babilónico. Vamos a leer Daniel capítulo 2, verso 1 al 31, y me voy a permitir hacerlo de la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así: una noche, durante el 2.º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos y hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: ¡que viva el rey! Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió: ya sé lo que se propone. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos respondieron al rey:
no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo, no mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció, entre los cautivos de Jehová encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Beltsasar, ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. Amén, hasta el versículo 30. ¿Me ayuda orando? Si quiere y puede, levante su mano derecha en señal de receptividad. Padre, en el nombre de Jesús, te estamos abriendo nuestro corazón y estamos disponiendo nuestra mente y nuestros pensamientos para que el Espíritu Santo hoy los ordene, pero también las emociones, de manera tal que nuestra voluntad se sujete a la perfecta, santa y maravillosa voluntad del Padre expresada en Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, si hay una persona en este lugar que no tiene una experiencia real con Jesucristo, que hoy sea el día que pase de muerte a vida
te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de ser la autobiografía de un hombre de Estado, como decíamos hace un momento, y de estar repleto este texto de lecciones de política interior, Daniel es un libro que nos enseña mucho sobre la oración, sobre la verdadera y efectiva oración. Es por eso que a partir de esta historia he titulado este mensaje La oración del justo puede mucho. Diga conmigo, la oración del justo puede mucho. Dígale a la persona que está a su lado, la oración del justo puede mucho. Misma declaración que tomé del libro de Santiago, que como usted sabe está en el capítulo 5 y que así reza la versión 1960. Pienso que una de las principales razones por la que la mayoría de los cristianos no vemos el reino de Dios manifestarse como quisiéramos es porque oramos desde una postura y con una cosmovisión pagana. Muchas veces aprendida a través de la tradición de la que provenimos, obviamente robustecida por la propia experiencia que tenemos en la sociedad altamente consumista en la que vivimos. La realidad es que la mayoría de nuestras oraciones tienen un sesgo de egocentrismo. Buscan la satisfacción de nuestras necesidades en primer lugar, en lugar de velar, como lo hizo Daniel, de buscar el reino y el avance de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no sean como los gentiles, en otras palabras, como los que tienen una cosmovisión pagana de la vida, donde el vestido, donde la comida, donde el techo es más importante que la voluntad de Dios. Ustedes deben de buscar el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Ahora, yo quiero que usted me entienda bien. Por supuesto que no es ningún pecado orar a Dios porque usted pueda cambiar su carro, porque su carro ya es necesario que lo cambie. Y por supuesto es una gran bendición cuando usted recibe la noticia de que le aprobaron el crédito o que usted juntó el dinero suficiente para comprar el carro de contado o que tuvo algún descuento y accedió a esa posibilidad de comprarlo. Y por supuesto que es una alegría para nosotros como pastores y los líderes cuando a veces nos dicen, pastor, ore por el carro porque me dieron un carro nuevo. Y así estoy poniendo el carro como un símbolo de un bien que viene a nuestra vida. Pero quiero decirle esto, lo importante no es tanto que usted recibió esa respuesta por el carro, sino para qué va a usar el carro. Porque a veces un bien, no entendiéndolo desde el punto de vista de la cosmovisión del reino de Dios, puede tornarse en un mal, un motivo de discordia, un motivo de crecer en el ego, una atadura, porque resulta que estamos tan aferrados a ese bien que nos quita la paz, que ni siquiera lo podemos estacionar en un lugar adecuadamente, o se va a convertir en un motivo de conflicto en la familia, etcétera, etcétera. Así que necesitamos hoy, a la luz de esta escritura, poder quizá exponer la idea que tenemos de la oración y preguntarnos, y quiero que se pregunte conmigo porque esto es lo que va a detonar los puntos del mensaje. ¿Cómo es la oración que puede mucho? Es decir, que produce un efecto, que produce resultados, que transforma la realidad. Diga conmigo, ¿cómo es la oración que puede mucho? ¿Cuántos quisieran orar y que su oración tenga resultados importantes? En primer lugar, la oración que puede mucho es la oración que se fundamenta en una relación.
Dice Daniel capítulo 6, verso 10, en ocasión de otra experiencia que él tiene dentro del contexto de su tarea como estadista, dice que Daniel tenía el hábito de orar. Como él tenía la costumbre de orar 3 veces al día, entonces eso le llevó a sus compañeros a acusarlo delante del rey. Es otra situación, está en el capítulo 6. Pero ahí se revela la forma como Daniel se relacionaba con Dios. La oración para él no era un acto religioso, sino que era su costumbre. La forma, como Dios permite que nosotros nos acerquemos a Él, como dice el libro de Hebreos, que vayamos al trono de la gracia para recibir oportuno socorro, es justamente en una relación que ha sido restaurada por Dios a través de Jesucristo, como dice Romanos, capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la redención la base de esa relación y es la relación, o debería ser la base de nuestra oración. Dios no es Aladino para que cuando a mí se me ocurra, en base a las necesidades que yo tengo, a manera de frotar la lámpara, haga una oración mágica para que Dios me responda. Si tú has experimentado esa forma de orar y Dios te ha respondido, según tú, deberías de preguntarte si esa es una respuesta de parte de Dios. Porque generalmente Dios no obra así. Dios obra en base a una relación. Cuando me invitan muchas veces a bendecir un negocio, pastor, ¿puede por favor echarle una bendición al negocio que vamos a abrir? Y entonces, si tengo la confianza, no lo hago siempre, pero si tengo la confianza le digo, ¿y tú estás dispuesto a, de tus utilidades, dar tu diezmo del negocio? No de tu sueldo, de tus utilidades. Sí, pastor, absolutamente. Porque en el momento lo que quieren es la oración a manera de agua bendita, ¿vieron? Pero yo me doy cuenta que en el fondo no hay una conversión de esa área y entonces lo que quieren es una bendición y luego muchas veces el negocio termina siendo una maldición, porque termina siendo por ejemplo, una buena excusa para dejar de estar metido en la casa de Dios, de estar en medio de la familia. Yo doy gracias a Dios porque hay comerciantes y empresarios de esta congregación que han puesto a Dios por encima de todas las cosas y no son solo fieles con sus diezmos y ofrendas, sino también con su tiempo, confiando que el Señor cuida de su negocio que ha puesto en sus manos cuando ellos están en alguna actividad de la iglesia o que deben de refrescar o de, digamos, de fortalecer esa relación con la iglesia. Quiero decirle que no tenemos otra forma de acceder al Padre más que por los méritos de Jesucristo. No hay otra. No hay otra forma. La oración, la forma como yo me acerco a Dios, tiene que ser en base a una relación. Y esa relación es en base a los méritos de Cristo. Es por gracia. Fuimos justificados y esa es la confianza que tenemos a partir de que Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo y entonces ya no es a partir del concepto que yo tengo de que tengo que portarme bien para que Dios me oiga, sino a partir de lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, eso también era en el tiempo de Daniel, 600 años o 500 antes de Cristo. Por supuesto, eso también era en el tiempo de Daniel. Pero Daniel no tenía toda la revelación como la tenemos ahora nosotros. Él no había visto al Mesías, él no había visto manifestarse la gracia en la cruz, pero él creía en el mismo Dios de gracia que creyó Abraham, por eso dice la Escritura, a Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
siempre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la justificación es por la fe mediante la obra de Dios, expresada en Jesucristo, en la cruz. Los que no la vieron, en esa fe, algo que veían nublado, la esperanza del Mesías, nosotros que estamos de este lado de la historia, ya conocemos todo lo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo lo pone todavía en términos más prácticos para entenderlo. Y Él afirma que la relación que se fundamenta en la filiación, es decir, en una relación de hijo con el Padre, es lo que nos da confianza para orar con fe. Y lo expresa así: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas capítulo 11, verso 11 al 3. Así que en este primer punto yo quiero hablarles a todos los que están hoy aquí, y por qué no a los que también están en la transmisión y quizá están ahora mismo conectados o se vayan a conectar. Quiero decirte que si no tienes una relación con Dios, tus oraciones puede que sean meros actos religiosos o métodos incluso de manipulación de la voluntad de Dios. Pero hoy Dios te invita a una relación de un hijo con un padre. ¿Cuántos tienen hijos que saben pedir? A ver, levanten la mano. Los hijos saben pedir, tienen el don. El otro día veíamos, ya era muy tarde, y convenimos con mi esposa, vamos a comprar algo para cenar. Y habíamos convenido un presupuesto para ese tipo de... Y entonces le pregunto a mi hijo que vive con nosotros, son dos, así que no es muy difícil. Le dije, ¿de qué gusto vas a querer este platillo? Grave error. Diga conmigo, grave error. Si tú tienes un plan de comprar algo para tus hijos, cómpralo y que se encuentren con lo que haya. Pues yo ya sabía cuál era el que le gustaba, así que fue un momento de poca lucidez para mí preguntarle por el chat, porque me dijo y yo dije, el que había pensado, ¿no? ¿Me puedes comprar 2? Ahora, ¿por qué? O sea, yo creo que usted se ponga a pensar. ¿Por qué 2? Porque tenía mucha hambre. Y entonces, mi primera reacción fue, no, pero hay uno para cada uno. Y el Espíritu Santo me dijo, tu hijo necesita comer. Entonces me arrepentí y le mandé un mensaje. Ahí te llevo los 2 platillos. Pero aparte del mismo, o sea, era como un cúmulo de platillo, ¿no? Y por supuesto se lo comió todo. Diga conmigo, la oración del justo puede mucho, pero tiene que ser una oración que se fundamenta en una relación. Y aunque a veces le hagas alguna petición, como me la hicieron a mí, tu Padre Celestial te va a mirar y te va a decir, por supuesto, ¿quieres 2? Te va a 2. Porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. En segundo lugar, la oración que puede mucho es aquella que no escatima la gestión. Diga conmigo, la oración que puede mucho no escatima la gestión.
La convicción enunciada por Daniel en la oración, que está a partir del versículo 20, de que Dios pone y quita reyes, no lo eximió de hacer una labor de consejero por casi 70 años al lado de 4 diferentes reyes de 2 imperios, situaciones que en varias ocasiones le pudo costar la vida. Es decir, el orar no nos exime del actuar, del buscar estar preparados para lo que Dios nos está mandando a hacer, de capacitarnos. Como nosotros sabemos, Daniel era una persona muy preparada. Había pasado 3 años en la universidad top de su momento para prepararse para servir al rey. Intensivamente había sido capacitado, pero además él tenía dones naturales que Dios le había dado de revelación y de sabiduría. Sin embargo, Daniel hizo una doble gestión. Por un lado, fue donde Arioc, cuando venía a matarlo, imagínate, viene el tipo con toda su séquito, el ministro de seguridad o ministro de ejecución del rey Nabucodonosor, está con toda la comitiva, con la espada, con las espadas, con los lugares donde iban a tirar los cadáveres, y llega con Daniel, y Daniel le hace una pregunta que le saca información, y pregunta muy inteligente, porque le pregunta, ¿y por qué el rey mandó, o por qué dio una instrucción de naturaleza tan severa? No juzgó lo que el rey dijo, sino preguntó por qué. ¿Y qué creen? Arioc cayó en la trampa y le dio información. Ahora, muy interesante. Seguramente, porque ya lo vimos en el capítulo anterior, Daniel había desarrollado una relación con Arioc, que era parte del gobierno. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos. En aras de que somos cristianos y que nos tenemos que apartar del mundo, no nos relacionamos con nadie. No tenemos amigos en el gobierno, no tenemos amigos en la salud, no tenemos amigos en el trabajo. Somos como un ente, como un NPC, dicen los muchachos ahora. Vieron que estoy moderno, ¿no? Estoy usando todos términos de los muchachos. No sé lo que es un NPC, pero suena bien. Y andamos ahí y no nos relacionamos con nadie. No tenemos entrada en ningún lugar porque no pagamos el precio del cultivo de la relación. Porque entendimos mal. Pensamos que ser cristiano era apartarse. Cuando Jesús era considerado un hombre que se relacionaba bien, paradójicamente, con los que se consideraban más pecadores de la sociedad palestina. Pero luego no eso, sino que además pide una entrevista con el rey Nabucodonosor. Ahora, yo quiero que usted se acuerde. Versículos anteriores, los que habían pedido entrevista, astrólogos, brujos, etc. ¿Qué le dijo el rey? Ustedes me quieren hacer caer en la trampa. Quieren que les diga lo que soñé, para entonces tomar más tiempo. La versión 60 es muy interesante, la versión 1960, dice que el rey se había olvidado del sueño. ¿Cuántos alguna vez soñaron y se olvidaron? A ver, se levantaron y todos así como desconcertados, pero se olvidaron, ¿sí o no? Y se quiere acordar, pero no se acuerda. Pudo haber pasado también. Lo más probable es que el rey, que tenía todo el poder, dijo, no, a ver, ahora estoy tan desconcertado que quiero a alguien que encima me lo revele. Entonces fue Daniel. ¿Y qué creen? El rey le dio más tiempo a Daniel. ¿Sí se dio cuenta de eso? Muchas veces nosotros, en lugar de ir con la persona indicada, le preguntamos a todo. Imagínense que hubiera ido Daniel con sus compañeros, porque acuérdense que Daniel para este entonces ya tenía el título acá de adivino oficial del reino. Ese era, Daniel así era para el rey. Le hubiera compartido a sus compañeros, le hubiera preguntado, che, ¿cómo te fue con...? Le hubiera dicho, che, porque era argentino Daniel, ¿no? Bueno. ¿Y cómo te fue con el rey?
¿Qué hubiera pasado con la voluntad y con los ánimos de Daniel? Diga conmigo. Para abajo. Hay veces que usted no le tiene que preguntar a nadie nada, ni contar a nadie nada, porque usted tiene que estar conectado con el cielo. Y a veces, ¿no le pasó alguna vez que le cuenta a alguien un sueño que tuvo, alguien y nomás le poncharon el globo? ¿A cuánto nos pasó? Y viene con una visión, y viene con algo, o un sueño, o algún desafío que Dios le dio, y le cuenta al primero que se le cruza, ya, se olvidó, ahí quedó sepultado. Quedó ahí en el escritorio, en un folder abajo de todo. Daniel era muy inteligente en esto, y fue con el rey. ¿Y qué cree? El rey le dio más tiempo. Le dio más tiempo, no dice cuánto, pero fue algún tiempo más. Lo interesante es que ese mismo día, Daniel se puso a orar, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que les quiero decir aquí es que Daniel no escatimó la gestión. En nuestro fraccionamiento tenemos el presidente del fraccionamiento es un hermano cristiano, parte de esta familia. Y antes de que fueran las elecciones para ser escogido, vino a nuestra casa y le pidió oración a mi esposa. Y entonces mi esposa oró para que Dios le dé gracia, porque la verdad necesitábamos a alguien con los valores que tiene alguien de la familia de esta casa, de la familia de la fe, y alguien como él, para ocupar este lugar. Y entonces llegó el momento, y yo estuve acompañando ahí, ¿y qué creen? Fui como un vecino más, y cuando estaba dice, bueno, hay que contar los votos. Y entonces me mira a mí, el que iba a ser presidente, y me dice, había un ambiente así que, bueno, con tal que me hizo pasar y me tocaron contar los votos. Bueno, tuvimos como 2 horas hasta que se deliberó por qué no sumaban bien los votos, por esto. Casi terminamos ahí en una contienda santa, por no decirle las trompadas. Él fue escogido presidente, pero ustedes casi pierden al pastor. Diga conmigo, a la oración le sigue la gestión. Muchos piensan que orar es sinónimo de esperar en el Señor. ¿Vieron cuántos salmos hay? Esperaré en el Señor. Y piensan que es tirarse en una hamaca paraguaya así a esperar en el Señor. Que lo que uno ora suceda. Cuando usted ora, usted se tiene que mover en pro de eso que oró. No forzar, no hacer cosas que estén mal, no manipular, no usar cosas que no van, pero sí tiene que moverse. Dios le va a dar formas de moverse. La oración antecede a la gestión, pero no la anula. La intensifica, la hace interesante, la dota de sabiduría y perspicacia, la reviste de convicción y osadía, porque la oración del justo puede mucho porque empodera la gestión del justo. En tercer lugar, la oración que puede mucho es la que se fortalece en la comunión. Una vez se vio en situación tan crítica, después de gestionar información y tiempo y dimensionar la envergadura del desafío, ¿qué hizo Daniel? Diga conmigo, buscó socios. Buscó socios. Alguien con quien tuviera comunión, alguien que lo entendiera. Y los puso a orar. Le dijo, ¿saben qué? Necesito que me ayuden a orar porque si no cuello, no solamente para mí, sino también para ustedes. Ese es un buen ánimo para orar, ¿no? Es interesante, ¿no? Hasta nuestro Señor Jesucristo buscó socios para orar. ¿Se acuerdan la noche de Getsemaní? Acompáñenme a orar porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ni siquiera en ese momento tuvo socios. Se durmieron. Daniel conocía el poder que hay en el acuerdo. Esta institución romana
de donde 2 o 3 están juntos, ahí representaban el poder del emperador. Y Jesús la toma y la redime y le dice a sus discípulos, lo registra Mateo en el capítulo 18, versos 19 y 20. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo tengo un grupo aquí en el chat. De hecho, lo voy a poner para ver el año, porque creo que acá dice cuándo se fundó. A ver si me ayuda, Estimo, ahí está, a ver si dice cuándo se fundó. No me acuerdo si fue el 2011 o el 2014, una de las vueltas que tuve a mi país natal. 2014, 30 de septiembre de 2014. ¿Cuánto tiene el grupo? 10 años. Va a tener 10 años en septiembre de este año. Ese día, 30 de septiembre, nos juntamos en una ciudad que se llama Dolores. Dolores queda exactamente en la mitad entre Buenos Aires y Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad costera, muy turística, algo así como decir acá Acapulco, que queda a 400 kilómetros de la capital. En el centro exactamente está esta ciudad que se llama Dolores, porque uno de mis amigos de la infancia vive en Mar del Plata y el otro vivía en Buenos Aires. Entonces dijimos con el de Buenos Aires, vamos a ir y nos tomamos un café en el medio. Y entonces nos sentamos en una mesa, nos encontramos, nos reímos un montón, disfrutamos un montón. Para que se den una idea, con uno de ellos fui compañero desde kinder. Estudiamos el kinder juntos, la primaria juntos, la secundaria y la prepa juntos. Y los últimos 5 años fue mi compañero de banco, en el tiempo que uno se sentaba de a 2, ¿se acuerdan? Algunos hermanos dicen, sí, yo soy de ese tiempo. O sea, te conocías todo, ¿no? Con el compañero. Hicimos bueno, y el otro se sentaba adelante. Dica y Walter, o Guillermo y Walter. Tuve el privilegio de a los 2 llevarlos a Cristo en distintas situaciones de su vida. Por alguna razón ellos empezaron a caminar con el Señor, pero luego, a raíz de que se casaron con personas que no conocían al Señor, se fueron alejando de la iglesia. Ese día, el 30 de septiembre del año 2014, en Dolores, sellamos un pacto entre los 3 y nos aferramos a la promesa. Tú y tu casa serán salvos. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y dijimos, vamos a orar hasta que veamos a toda nuestra familia a los pies de Cristo. Obviamente yo no entraba en esa oración porque, gracias a Dios, mi esposa, mis hijos estamos en Cristo, pero ellos no tenían esa dicha. Y oramos, y pasó el tiempo, y oramos, y pasó el tiempo, y oramos, y pasó el tiempo. En los últimos 2 años, después de la pandemia, sus 2 esposas se bautizaron. Den un aplauso al Señor. La oración del justo puede mucho, máxime cuando ésta busca socios. Cuando nos asociamos por una misma causa, a Dios le encanta responder, porque buscar socios también es una forma de permanecer humilde frente al desafío, ya que te obliga a compartir la carga, pero luego también los créditos de la victoria y el gozo en el Señor. Quiero pedir a los músicos que pasen, porque voy a entrar en el 4º y último punto. La oración que puede mucho es la que manifiesta una clara intención. Versículo 23 del capítulo 2, en la oración que hace Daniel y que registra ahí dice, te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exige. ¡Qué increíble, qué impresionante! Es decir, por lo que oró, Dios le respondió. Cuando oramos con fe, identificando bien el motivo de nuestra oración, poniéndole nombre y apellido a la necesidad, al desafío, aquello que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón, entonces Dios le encanta responder a esa oración.
Porque la oración fue específica, la respuesta también fue específica. Daniel apuntó alto en su motivo. No oró para que se le pase el enojo al rey, ni para que le fuera revelado el sueño a otro. Oró a costa de su propia vida. La clara intención es una manifestación de fe, ya que se puede medir el resultado. Y esto es lo que hacemos en los grupos de oración. Alguien me dice, ¿por qué, pastor, escriben todos los motivos específicamente? Para no irnos de lo que necesitamos orar. Queremos ser específicos porque queremos una respuesta específica de parte de Dios. Esto lo vimos las últimas semanas, ¿se acuerdan? Los que fuimos a los sauces, ahí con el retiro de hombres apartados, nos pusimos en el medio del campo y oramos por lluvia. ¿Se acuerdan? En el medio de una tierra arada, sembrada, pero sin fruto. ¿Y qué creen? Dios respondió. Dios hizo llover en una época del año que es impensado que caiga agua del cielo. Obviamente siempre nos quedamos con ganas de más, pero no fue mala la lluvia que cayó, no fueron malos los milímetros que cayeron. Algunos dicen que hasta llovió más que en todo el verano, en esos 3 días que llovieron. ¿Has orado y no has tenido respuestas? Revisa tus intenciones. Afina el enunciado y verás la respuesta y luego la podrás documentar. Documenten, escriban las respuestas de Dios, porque eso es lo que nos da fe y eso es lo que nos da material para la alabanza. ¿Cuáles son los hechos maravillosos que Dios te hizo en tu vida? Por último, yo pensé que el cuarto era el último. Me faltaba uno. La oración que se nutre de sana motivación. Daniel oró motivado porque Dios sea glorificado. Así que le apuntó al motivo más alto, como vimos, no buscó un atajo. Santiago 4 dice, ustedes no tienen porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. La oración que no se basa en el carácter de Dios y su voluntad es una forma de hechicería. Yo quiero que Dios me responda esto y casi anotamos ahí por mis pistolas. Así, a lo Pancho Villa, ¿no? Como, no me importa ni cómo es el carácter de Dios, no me importa. Dios nunca va a respondernos algo que va en contra de su naturaleza. Por eso cuando pasaron los discípulos ¿se acuerdan por esa ciudad? ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor, que caiga fuego del cielo y los destruya a todos. Y Jesús lo mira como diciendo, jamás pudiera yo pedir que suceda algo así, porque no es mi naturaleza, no es el carácter del que me envió. La oración del justo tiene por defecto una sana motivación, porque si no sería la oración del consumidor, la cual busca satisfacer nuestros deseos egoístas. La oración del justo, que puede mucho, es la que ora sin dudar, porque emana de una relación sólida con el que pone y quita reyes, y a la vez es el Padre que no nos da una piedra en vez de pan, o que nos da una piedra en vez de pan. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¡Qué maravillosa promesa! Yo cada vez que la leo se me ponen los pies y los chinos de punta, porque me pregunto, Señor, quiero estar en esa, y tú sabes, porque sabes cuando estás orando la voluntad de Dios. Si tienes duda, necesitas cultivar más la relación, no mejorar el método de manipulación.
la relación. Para que entonces tengas la confianza de decirle al Padre: Señor, tengo hambre, quiero 2. ¿Y qué crees? Dios te va a responder. Porque esa es su naturaleza, es bondadosa. Y porque tú estás yendo delante de Él en base a esa relación correcta a través del Hijo nuestro Señor Jesucristo. Oremos, cierren sus ojos. Padre, te entregamos nuestra vida de oración. Si quiere ponerse de pie conmigo para hacerla juntos esta oración, no necesita repetirla, pero va a ser una actitud de receptividad, de humildad delante del Señor. Cerrar sus ojos y levantar sus manos. Señor, yo quiero una oración que se fundamente en una relación. Tú eres mi Padre, no eres Aladino. Señor, yo quiero una oración que no escatime la gestión. Me voy a mover, voy a transpirar la camiseta, voy a buscar las reuniones que tengo que buscar, voy a hacer los planes que tengo que hacer, voy a hacer las distancias que tengo que recorrer y los llamados telefónicos que necesito hacer. En el nombre de Jesús recibo fuerza, recibo gracia, recibo estrategia para la gestión. Señor, me comprometo a buscar socios, porque yo solo no puedo. No puedo. Y gracias por mis hermanos. Gracias por la comunidad de santos. Gracias también por los amigos con los que puedo hacer un acuerdo de fe. Para que sea que pase un mes, un año o 10 años, como en el caso de ese pacto de Dolores, yo pueda ver que eres tú el que respondiste. Señor, quiero aprender a orar con una intención clara. No baje su mano, dígale: Señor, enséñame a orar con una intención clara. Que aprenda a pedir específicamente para poder decir, como Daniel: lo que te pedí me diste. Como Ana, te pedí un hijo y me diste un hijo. Y Señor, que mi oración se nutra de una sana motivación. Renuncio a la mentalidad pagana de buscar la satisfacción de los deseos egoístas. Y ahora llevo mi mente y mi corazón para que busquen el reino, para que busquen tu voluntad. Y me someto a ella.